Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenida y bienvenido nuevamente. Espero que estés listo para comenzar con esta lección. Vamos a estudiar el tema de clases y objetos, y esto, como hemos comentado, es la base de la programación orientada a objetos. ¿Estás listo? Vamos. Objetos en Java. Un objeto es la instancia de una clase, es decir que a partir de nuestra plantilla es posible crear objetos en concreto, con los cuales podemos trabajar, es decir, cambiar sus valores y llamar a sus métodos. Más adelante veremos que hay casos en los que podremos trabajar directamente con la clase. A esto se le llama contexto estático, pero de momento estaremos estudiando el contexto dinámico, es decir, necesitamos crear una instancia de una clase para poder trabajar con ella. Como podemos observar en la figura, tenemos la clase persona, y a partir de esta plantilla podemos crear objetos concretos para poder trabajar con sus características y atributos. Por ejemplo, hemos creado dos objetos de tipo persona y cada uno tiene características similares pero con valores distintos. Las características son, por ejemplo, nombre, apellido, color, género, escolaridad, etc. Y cada uno de los objetos se les asigna estas características. De esta manera la clase nos sirve solo para indicar qué características tendrán los objetos que vamos a crear. Veamos ahora la sintaxis para crear un objeto. Para definir un objeto, vamos a utilizar la palabra reservada new. Esta palabra en Java significa, en términos simples, que vamos a crear una nueva variable de tipo persona. Para crear un objeto, vamos a utilizar una línea de código como sigue. Vamos a indicar el tipo, es decir, el nombre de la plantilla o nombre de la clase. Posteriormente, el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre. Posteriormente, igual, indicamos el operador new, y este es el que nos va a permitir crear un nuevo objeto, y posteriormente indicamos nuevamente el tipo del cual queremos crear este objeto. Posteriormente vamos a ver que esto se le conoce como constructor de la clase, pero en este caso vamos a utilizar lo que se conoce como constructor vacío. Esto simplemente nos va a permitir crear un nuevo objeto a partir de la plantilla o de la clase llamada persona. Después de que esta línea se ejecuta, la variable P1 podrá acceder a un objeto de tipo persona. Cada vez que se manda llamar la palabra new, se creará un nuevo objeto de tipo persona y contendrá sus propios valores. Por ejemplo, podríamos definir un objeto llamado persona, pero en este caso que sea una variable distinta, un objeto distinto llamado P2. Y cada que utilicemos la palabra reservada new e indiquemos el tipo respectivo, estamos creando un nuevo objeto. Y esta variable básicamente es una referencia hacia el nuevo objeto que hemos creado. A continuación vamos a platicar más respecto a este concepto de referencias. Esta nueva variable P2 apunta a un nuevo objeto de tipo persona y por lo tanto contendrá valores distintos a la variable P1. Así, cada nuevo objeto contendrá valores distintos en los atributos de nombre, apellido paterno y apellido materno, que son los atributos que se definieron en la plantilla. La sintaxis new persona hace referencia al nombre de la clase de la cual queremos crear una nueva instancia, es decir, un objeto. Además, estamos haciendo uso del concepto de constructor de la clase. Como hemos comentado, este concepto lo estudiaremos más adelante. Aquí solo debemos notar que para llamar al constructor de la clase se pone el nombre de la clase y posteriormente se utilizan los paréntesis. En este caso, un constructor sin argumentos o también conocido como constructor vacío. Pero veremos posteriormente que podemos enviar argumentos al momento de crear un objeto. El nombre de la variable puede ser cualquiera que elijamos, pero no debe tener caracteres especiales o espacios. Para acceder a los atributos de nuestras clases, vamos a utilizar el operador punto.
Vamos a ver ahora cómo acceder a los valores de nuestra clase. Para acceder a los atributos de nuestras clases, vamos a utilizar el operador punto. A través de este operador, se liga el nombre del objeto con el nombre del atributo de la clase. Por ejemplo, podemos observar en nuestro código que tenemos la variable p1 punto. Este es el operador que nos va a permitir acceder a los atributos de nuestra clase, en este caso al atributo de nombre, y le vamos a asignar el valor de Armando a este atributo. Y así con cada uno de los atributos de nuestra clase podemos modificarlos de la misma forma, por medio del operador punto, indicando el nombre de la variable del objeto que hemos creado, posteriormente el punto y finalmente el atributo o método que queremos utilizar de nuestra clase. En lecciones posteriores veremos en términos más técnicos lo que hace la palabra new, pero para esta lección es suficiente con saber que nos permite crear nuevos objetos. Más allá de la palabra new. La palabra new solicita espacio de memoria de manera dinámica para poder almacenar un objeto. Vamos a utilizar la sintaxis generalmente como sigue. Vamos a definir primero una variable que almacena una referencia y posteriormente utilizar la palabra new, indicando el tipo de la clase que vamos a crear un nuevo objeto. En la figura podemos observar que en primer lugar declaramos una variable de tipo de la clase persona. Esta variable se llama p1. Y podemos observar que el efecto que esto tiene en la memoria Java es que se crea espacio para esta variable llamada p1. Pero esta variable aún no tiene ningún valor asignado, ya que solo se declaró la variable. En esta segunda sentencia podemos observar que además de declarar una variable de tipo persona llamada p2, se le asigna la referencia de un objeto de tipo persona. Para la creación de este objeto, de este tipo de persona, se utiliza la palabra new, seguida del nombre de la clase de la cual queremos crear el objeto. Y finalmente los paréntesis es el tipo de constructor que vamos a utilizar para la creación de este objeto. El concepto de constructor lo estudiaremos a detalle posteriormente, pero solo pensemos en el constructor como la forma en que queremos crear nuestros objetos de manera inicial. Podemos crear, por ejemplo, un objeto de tipo persona ya con valores definidos como son nombre, apellido, etc. O como en este caso, podemos simplemente crear el objeto de tipo persona sin proporcionar los valores de nombre y apellido, y posteriormente podremos cambiar y o asignar estos valores a los atributos de nuestro objeto de tipo persona. El efecto en memoria que tiene esta línea de código es que se crea un objeto, pero esta variable p2 apunta a un objeto de tipo persona. Y este objeto es quien contiene finalmente los atributos de nombre, apellido, etc. Debemos aclarar que los tipos primitivos como int, long, etc. no son objetos, por lo tanto para declarar variables de estos tipos no se necesita utilizar la palabra reservada new. Recordemos que la palabra new lo que hace internamente es solicitar espacio de memoria para la creación de un nuevo objeto. Por lo tanto, la palabra new básicamente lo que hizo fue reservar espacio de memoria para crear este objeto. Y una vez que se crea este objeto, se asigna la referencia a esta variable persona. De alguna manera es el mismo efecto que se logra creando este objeto y asignando la referencia a la variable llamada persona p2. Y finalmente esta es la variable que nos va a permitir acceder a nuestro objeto que hemos creado. Así que la palabra new lo que hace internamente es solicitar espacio de memoria para la creación de un nuevo objeto. Podemos crear tantos objetos como necesitemos, sin embargo la memoria es finita y por lo tanto podríamos recibir un error al momento de crear demasiados objetos en tiempo de ejecución dentro de nuestros programas. En temas posteriores veremos el manejo de errores y cómo tratar los más comunes, como la falta de memoria en Java. En conclusión, una clase define un nuevo tipo y un objeto es una instancia de este nuevo tipo que ya se ha creado previamente. Podemos crear tantos objetos del tipo creado como necesitemos. Esto con la ayuda de la palabra new.
Si recordamos en lecciones previas, mencionamos que el tipo string es una clase en Java, pero con tratamiento especial, debido a que este tipo de dato se utiliza en repetidas ocasiones en nuestros programas. Es posible omitir el uso de la palabra new y por lo tanto simplificar la creación de una variable de tipo string. De esta manera podemos omitir el uso de la palabra new y también el constructor podemos omitir la sintaxis mostrada, ya que esa sería la sintaxis formal para crear un objeto de tipo string. Sin embargo, podemos observar la sintaxis simplificada simplemente asignando una cadena. Esta cadena crea un objeto en Java y se asigna la referencia a la variable saludo. Ambas opciones son válidas, pero normalmente utilizaremos más la opción sin utilizar el operador new. Solo no hay que olvidar que el tipo string es una clase y no un tipo primitivo. Este tipo de dato es la única excepción a la regla para crear objetos utilizando el operador new. Todas las demás clases deberán utilizar el operador new para poder crear un nuevo objeto. Empezaremos a utilizar estos tipos de datos en nuestros siguientes ejemplos, y así nos vamos a ir familiarizando rápidamente con el uso del tipo string en Java y otros tipos que creemos.